La noticia que ocupa las primeras planas tiene que ver con la decisión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte de promulgar una ley que elimina la detención preliminar. No la ha observado, por lo tanto, ha seguido su curso. El Ejecutivo publica esta norma que fue aprobada por el Congreso en noviembre pasado y que anula la figura de la detención preliminar en casos sin flagrancia. Desde hoy, por lo tanto, si no hay flagrancia, no se podrá disponer de una detención preliminar. La Fiscalía y los expertos califican que esta es una norma que perjudica, sin duda, la lucha contra el crimen organizado, y de esto y más hablaremos en el programa esta mañana. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, nos siguen por las redes sociales. Efectivamente, tenemos que prestar atención a decisiones tomadas en el Congreso y asumidas por el Ejecutivo. En este caso se trata de los dos poderes del Estado, porque la presidenta Boluarte estaba en la capacidad de observar esta ley y de permitir que haya una nueva reflexión a la luz sobre todo de las consecuencias que puede tener esta ley. Necesitamos endurecer nuestro sistema legislativo para hacer frente a una delincuencia que nos amenaza cada día más, y acá estamos ante lo contrario. La supresión de una figura legal que existe y se aplica en la mayoría de los países del mundo, por lo menos en los democráticos. Hemos visto en Estados Unidos que se ha detenido a un criminal que asesinó a un empresario importante en Manhattan hace unos días, más allá de los 48 horas, es decir, ya no es flagrancia, ya ha sido inmediatamente sometido a una prisión preliminar por el riesgo que representa de fuga, de obstrucción a la justicia y de autodestrucción en vista de las características de este criminal, que es una persona compleja. De manera que necesitamos una explicación sobre esto, y felizmente que la tenemos naturalmente en la persona de Patricia Juárez, que es miembro de la bancada de Fuerza Popular, la más grande bancada en el Congreso, que ha respaldado esta ley, convertida en ley porque ha sido promulgada ayer por la presidenta, si bien tenemos otros temas que hablar con ella, como uno que es igualmente importante, que es la situación del transporte en el Perú y la decisión de declarar al transporte en Lima en situación de emergencia. Así es. Patricia Juárez está con nosotros, es la primera vicepresidenta del Congreso. Muy buenos días, gracias por venir. Muy buenos días. La pregunta es, esto sin duda va a generar un golpe para ciertas investigaciones. Hay casos como el que ha mencionado Fernando, otros, ¿no?, que por ejemplo ya se van dando cuenta. Me pongo a pensar nada más en casos recientes, como el de los violadores de menores, por ejemplo, que no se les encuentra en flagrancia, pero se sabe que fueron las personas que contactaron a los menores. La figura desaparece. Claro, los analistas apuntan a la organización criminal, al crimen organizado, que es lo que está creciendo en nuestro país. Pero ¿cómo justificar ante la población una medida de esta naturaleza? Y si esto no es una invasión finalmente al sistema de justicia, a las decisiones que tiene en una democracia donde hay tres poderes, el sistema de justicia compuesto por la Fiscalía y el Poder Judicial. Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente, esta es una norma que ya ha sido promulgada. El día de hoy no ha sido materia de observación, lo ha tramitado la Comisión de Justicia. Y el sentido de esta norma es también, digamos, la defensa de la presunción de inocencia, pero también el detener un poco los excesos que se han dado. Vemos que en el sistema de justicia, por el solo dicho del fiscal, una persona es detenida y preliminarmente, como ha ocurrido, por ejemplo, el caso reciente del señor Lozano, ¿no? Él ha sido detenido preliminarmente y luego puesto en libertad de manera casi inmediata, en 3 o 4 días. Porque el mecanismo funciona. Claro. Sí, claro, pero igual esa persona es detenida y seguramente se determinará, no sé, su inocencia o su culpabilidad, pero es detenida, y eso ha ocurrido en muchos de los casos, y hemos visto especialmente en los temas políticos, en los temas en donde se detiene y luego después se
de manera inmediata, casi a los 3, 4 o 5 días, es puesta en libertad. Claro, pero ha dicho dos palabras claves. Ha dicho una, que hay detenciones y que prácticamente de manera inmediata se pone en libertad, lo cual, reitero, demuestra entonces que el mecanismo funciona. Es decir, a uno lo detienen, uno aclara la situación y finalmente presenta los documentos que se requieren y sale. Cuando es en flagrancia, no hay ningún problema. Correcto, eso opera y va a seguir operando hasta, pero la gran delincuencia, Patricia, no necesariamente es capturada o detenida en flagrancia. La gran delincuencia, el crimen organizado, es producto de una investigación muy larga, muy profunda, que toma meses para realizar operativos de inteligencia. Sí. Entonces, de pronto, el delincuente de cuello y corbata está sentado en su oficina y con las pruebas en la mano el fiscal dispone una detención preliminar. Eso no se va a poder hacer. Pero lo que sí realmente subsiste, y creo que es el mecanismo adecuado que deben de tomar finalmente tanto la Fiscalía para solicitarlo y el Poder Judicial para aprobarlo, es la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva no se ha eliminado. La prisión preventiva subsiste. En realidad lo que se está haciendo acá es Fiscalía, Poder Judicial, revisen en qué casos corresponde la prisión preliminar y que no haya realmente un exceso como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, la prisión preventiva funciona perfectamente en el caso en el que mencionas respecto a que hay una investigación y producto de esa investigación efectivamente se determina que ese grupo de personas que forman parte de ese crimen organizado, de una banda o lo que fuere, pueden efectivamente tener prisión efectiva porque se trata de indicios razonables que el juez ha evaluado. Y para eso, ¿qué se dicta? Prisión preventiva. Es decir, ya no va a haber prisión preliminar, va a haber prisión preventiva, pero la prisión preventiva subsiste, o sea, no se ha eliminado. Sí la entiendo, pero la preliminar tiene un sentido de existencia. En los casos de flagrancia. En los casos de flagrancia, efectivamente, prisión preliminar de manera inmediata. Pero el violador de Villa María del Triunfo no se le capturó en 48 horas, de manera que no califica como flagrancia. No se le hubiera podido poner si hubiera sido detenido. Al violador de Villa María del Triunfo y a las personas que son, digamos, pasan 2 o 3 días y ya no están dentro del periodo de flagrancia, perfectamente corresponde a la prisión preventiva. O sea, el fiscal solicita y el juez la concede. O sea, digamos, ese es el único cambio que se ha... No, pero la prisión preventiva requiere otros procedimientos mucho más largos. No se puede imponer con urgencia como ante un caso como este violador de Comas o muchos otros. Usted habla sobre la prisión preventiva, pero hemos visto muchos casos de prisión preventiva que ha sido también anulada por decisión de la justicia. Es decir, excesos y errores habrán sido. Seguramente. Es como hay muchos sueldos, suprimimos a los congresistas. No puede ser que porque hay excesos que algunos cometen, se acabe con la institución. Vamos a retomar nuestra conversación después de una breve pausa y hay otros temas pendientes, naturalmente igualmente importantes, como el del transporte, pero en general los temas pendientes del Pleno, que vamos a tener en los próximos días hasta el fin de la legislatura, que es inminente. Son las 8:17, vamos a una pausa que nos permita oír a los anunciantes. Ávila. Son las 8:21, estamos conversando con la señora Patricia Juárez, congresista y abogada de la bancada de Fuerza Popular, a propósito de un tema que ha producido naturalmente sorpresa y conmoción, lo vemos en los titulares de los diarios, que es la eliminación del régimen de prisión preliminar para evitar que hayan excesos y para evitar que los fiscales y los jueces puedan tener una actitud demasiado severa en un país que adolece de laxismo. Es cierto que este proyecto de ley viene de la Comisión de Justicia presidida por un miembro de Perú Libre. El partido Perú Libre ha sido fundado y es dirigido por una persona que es un prófugo de la justicia, y los congresistas miembros de ese partido están de acuerdo con que el señor Cerrón y hayan argumentos jurídicos enrevesados para justificar que sea prófugo. De manera que realmente estamos tomando decisiones a la base de intereses de los congresistas.
¿Puede reformular usted por qué le parece útil para combatir la criminalidad y la delincuencia que renunciemos a una figura legal que existe en todos los países del mundo, por muchos errores que se puedan cometer en base a ella? En realidad existen algunos serios problemas en la justicia y vemos que en la mayoría de casos de detención preliminar lo que ocurre es que son puestos en libertad de manera casi inmediata. O sea, eso lo hemos visto ya en el último caso, en el señor, por ejemplo, Lozano, que salió a los 3 días y la verdad no sé si es culpable o no, pero en realidad existen otros mecanismos y los mecanismos son que por ejemplo, que el juez determine a través de un pedido de la Fiscalía y no en este caso por el simple dicho de la Fiscalía y una aprobación rápida del juez y un mayor análisis que se pueda detener preliminarmente a una persona. O sea, claro, lo que se dice es, pero a los 2 días, 3 días ya la persona sale en libertad. Pero la presunción de inocencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son detenidas arbitrariamente y finalmente esas personas son conducidas enmarrocadas? ¿Y dónde queda realmente el honor de esas personas? Y lo hemos visto en varios casos. Lo hemos visto inclusive en detenciones preliminares preventivas inclusive, en donde ha habido un abuso al margen de las situaciones que en efecto han existido de abuso, hay un tema de equilibrio de poderes. Tenemos, para ir cerrando este tema, el vocero del Ministerio Público, el doctor Víctor Cubas, ha dicho que la Fiscalía está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el Congreso por las leyes que modifican el Código Procesal Penal. El tema de fondo es quién decide cuándo un juez abusa o cuándo un juez actúa correctamente. Si la decisión, es decir, si el visto bueno va a ser requerido del Congreso o el Congreso dice porque hay jueces malos, le voy a quitar atribuciones al juez, sí habría un problema de vulneración de la independencia de poderes. Pero ese tema aparentemente va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y es lo correcto, Mávila. O sea, yo creo que cuando existe, digamos, alguna duda sobre los visos de constitucionalidad de una norma, para eso tenemos dentro de nuestro sistema democrático la posibilidad de ir a un tribunal que finalmente es el dirimente de estas controversias, que es el Tribunal Constitucional. Si efectivamente ocurriera eso y el Congreso hubiera hecho abuso de sus prerrogativas a efectos de legislar, entonces tendrá que el Tribunal Constitucional determinarlo. Otra cosa que llama la atención es que esta eliminación de una figura penal importantísima se produce como de una manera camuflada al interior de una ley que quiere fortalecer el rol de la policía. Si tienen tanta conciencia de que es una reforma importante, ¿por qué no le ponen un nombre que designe directamente lo que quieren hacer ustedes, congresistas, en vez de estarla metiendo en un artículo que hubiera podido pasar desapercibido? ¿Qué manera de legislar es esta? Bueno, en realidad los dictámenes vienen de la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia los plantea y luego en el Pleno del Congreso se puede en alguna forma reformular, pero inclusive la técnica legislativa, efectos de denominar una norma como tal, viene también de las áreas administrativas del Congreso. Bueno, ojalá que pueda haber una decisión del Tribunal Constitucional rápido sobre esto y eventualmente que legislen otra vez y usted nos explicará la reflexión que haya llevado a cabo entre todos. Tenemos otros temas. Sí, hay otros temas porque precisamente usted ha sido autora de una iniciativa para que se declare en emergencia por 120 días el transporte público en Lima y Callao. Y esto para combatir la inseguridad, extorsiones, reducir el impacto de la congestión vehicular, entre otras cosas. Los estados de emergencia por sí no han funcionado. A este paso uno dice, ok, hoy declaramos en emergencia el transporte urbano, mañana declaramos en emergencia la música. Los organizadores de conciertos están siendo amenazados igual, suspendiendo incluso conciertos porque son víctimas de extorsión. Pasado mañana declaramos en emergencia Gamarra, donde también hay extorsiones, y así sucesivamente terminamos con todo el país en estado de emergencia. ¿Por qué esta declaración funcionaría en comparación con las otras? A ver, Mávila, lo que ocurre es que nosotros, creo que en Lima y Callao,
por lo menos no podemos desconocer la grave crisis que estamos afrontando respecto a lo que viene ocurriendo no solamente en materia de inseguridad ciudadana. No es solo por la delincuencia. No es solamente por la delincuencia, sino que en este momento, digamos, en materia de transportes, en materia de tránsito, realmente nada está funcionando. Nosotros acabamos de inaugurar el puerto de Chancay. Tenemos próximo a inaugurarse el aeropuerto, la nueva pista del aeropuerto. Sin embargo, no existe la infraestructura vial adecuada que permita la fluidez de todo lo que va a significar el ingreso y salida, por ejemplo, solo a esos dos lugares que son importantísimos para el desarrollo del país. No existe, creo que inclusive los especialistas han señalado que entre Fawcett y el nuevo ingreso al aeropuerto, nos vamos a tardar por lo menos 50 minutos para llegar. Entonces hay una serie de insuficiencia de infraestructura vial. En algunos momentos se criticaba mucho a los alcaldes cuando solo construían cemento, porque eso es lo que decían, pero en realidad lo que ocurre es que existe un déficit absoluto de infraestructura y de orden, no solamente en esa materia, sino también, por ejemplo, nos debemos de preguntar si la ATU ha funcionado y ha cumplido el rol para el cual se le creó. Y también debemos de ver, por ejemplo, si las revisiones técnicas están funcionando o si tenemos uno de los estándares más altos de aprobación de vehículos que pasan las revisiones técnicas de toda la región. O sea, tenemos que realmente poner el foco en este momento sobre un problema que en algún momento va a paralizar la ciudad. Ya no tenemos solamente horas pico, no tenemos horas complicadas, sino todo el tiempo, sábados, domingos, en Lima y Callao, la situación es terrible, sumado a que no existe de parte de las municipalidades también, por ejemplo, algún tipo de inversión en semáforos inteligentes, en tecnología, para que podamos realmente solucionar un problema y el sentido de la declaratoria de emergencia a través de esta moción que se ha discutido ayer en el Congreso y que me pareció un tema muy positivo, que derechas, izquierdas, todos estén de acuerdo de que es un problema que no estamos enfrentando, que nadie está viendo, que el Ejecutivo no lo está tomando y que finalmente tenemos que llamar la atención y por supuesto proponer algún tipo de medidas que deberían de hacer en estos 120 días, por lo menos para iniciar la transformación en el transporte. Vamos a tener que ir a una pausa, escuchar titulares y a los anunciantes, después de lo cual regresamos sobre este proyecto. Efectivamente se ha votado con 108 votos, es un número bastante excepcional. Yo lo que quisiera entender es qué es lo que espera usted que el Ejecutivo haga durante esos 120 días que no ha venido haciendo hasta ahora y qué reformas se pueden conseguir de la ATU que usted ha mencionado, etcétera, durante este lapso, porque ha hecho el diagnóstico de las cosas que van mal, que todo el mundo comparte, la pérdida de tiempo y de productividad, pero hace falta saber qué es lo que se va a poder hacer en esos 120 días y qué bases se van a sentar para lo que venga después. Mávila, nos vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con la congresista Patricia Juárez, que hay que recordarlo, ha sido regidora de Lima, de manera que el tema municipal y el tema transporte y tránsito lo conoce. Vamos, antes que eso, a escuchar a los anunciantes. Son a las 8:37 de la mañana. Continuamos conversando aquí en nuestros estudios con la congresista Patricia Juárez. Ella es de la bancada de Fuerza Popular, pero sobre todo es la primera vicepresidenta del Congreso de la República y además ha sido regidora en la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, el tema del transporte público es un tema de su particular interés y en efecto, ha conseguido una aprobación ayer importante en el Congreso para presentar una moción y solicitar al Ejecutivo que declare en emergencia por 120 días el sistema de transporte urbano en Lima y Callao. Fernando hacía bien al señalar, antes de ir a la pausa, que el diagnóstico prácticamente lo conocemos todos porque lo vivimos día a día. Salimos de nuestra casa y constatamos evidentemente que el transporte es un desastre. Y esto va a ser peor porque, como usted ha dicho, se inaugura el aeropuerto y la verdad el camino no está listo para llegar. La pregunta es, ¿han desarrollado dentro de esta moción o dentro del grupo de trabajo también iniciativas para proponerle al Ejecutivo o de pronto se
puede conformar una comisión donde participe el ministerio, participe la municipalidad, porque hay casos en que el ministerio dice una cosa, la municipalidad se opone y al final los ciudadanos son los perjudicados. Sí, en realidad nosotros creemos que esto tiene que tener un liderazgo. El Congreso de la República puede asumir a través de una mesa de trabajo la posibilidad de articular a todos los sectores, porque la solución de esto, del problema que estamos viviendo, y no solamente es Lima y Callao. Efectivamente, ayer en el debate algunos congresistas decían, ¿y por qué solo Lima y Callao? ¿Por qué no declaramos en emergencia el transporte en todo el Perú? Porque efectivamente los problemas se dan en todo el país. Pero hay ciudades que están mucho mejores que Lima y Callao, ¿eh? Por supuesto, yo estoy segura que sí, pero también en todas las ciudades que nosotros visitamos, siempre vemos también el colapso del transporte, de las vías, cómo claro, se encuentran las carreteras, vías, las carreteras, inclusive al interior, digamos, las vías de... Entonces lo que ayer explicábamos era que no existe un desarrollo integrado del sistema vial, por ejemplo, en todo el país, ¿no? En Lima, por ejemplo, sabíamos hace mucho tiempo que se estaba haciendo el puerto de Chancay y siempre creo que la elemental pregunta era, y bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Por dónde van a transitar esos camiones, esas, toda esa carga que salga del aeropuerto? Para poder aprovechar nosotros el puerto. Exactamente. Entonces, digamos, la infraestructura vial es vital. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hemos conversado ya con quienes hemos propuesto, que es el general Williams y algunos congresistas que están preocupados y también involucrados en este tema, conformar un grupo de trabajo, y a partir de ese grupo de trabajo nosotros vamos a convocar a las autoridades a efectos de que pueda haber consenso, pueda haber coordinación en temas que son fundamentales para la calidad de vida de los peruanos, la calidad de vida en este caso de los ciudadanos de Lima y Callao. No podemos seguir así, o sea, todo el mundo se pone una venda y nadie ve, y vemos y nos quejamos de que nos demoramos 1 hora, 2 horas en hora punta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta declaratoria? Hemos propuesto algunos puntos en materia de seguridad, por ejemplo, que se conforme un grupo especializado exclusivamente para ver las extorsiones en transporte, los problemas, digamos, que se generan, que tienen que ver con seguridad. Luego, también en materia de mejoramiento del transporte, lo que les estamos proponiendo al Ejecutivo es prioricen el transporte masivo. Tenemos que reproducir, digamos, lo que en su momento se detuvo, porque el metropolitano fue el corredor vitrina, el primer corredor, esa vía del metropolitano. Pero habían otros proyectos para hacer, por ejemplo, un metropolitano por todo evitamiento que pudiera conducir a las personas desde Ancón hasta Pucusana. Y eso obviamente se detuvo cuando se modificó el contrato de concesión de línea amarilla. Señora Juárez, el tiempo corre. Yo quisiera saber, ¿usted sería favorable a poner un plazo para terminar con la informalidad del transporte público en Lima y Callao? Es decir, acabar con los micros y los cúster informales, que no pagan impuestos, que no tienen licencia, que no respetan el código de la ruta. Yo creo que hay que hacer un estudio adecuado. Creo que nosotros, digamos, podemos pedirle eso al Ministerio de Transportes, y también tenemos que ver las autorizaciones de taxis. O sea, en cualquier ciudad del mundo, el conseguir una autorización para hacer taxi, en realidad requiere una cantidad enorme de inversión, y además existe un número cerrado, no hay más, porque obviamente lo que están protegiendo es que no hay este desorden. Entonces sí creo que debemos de mirar hacia ahí. Yo quería aprovechar e incentivar la formalización del transporte con vehículos de más, digamos, carga de pasajeros. Correcto. Y bueno, hay una serie de medidas que se han propuesto y que esperamos tener la receptividad de parte del Ejecutivo. Claro, de parte del Ejecutivo, pero no descartemos también el papel que desempeñan las municipalidades en ese trabajo conjunto, que ojalá se pueda concretar en breve. Quería preguntarle también por un tema que está
dando vueltas nuevamente a raíz de una declaración de la presidenta cuando anuncia que es momento de poner en agenda la pena de muerte. Ayer conversábamos con el premier Gustavo Adrianzén, que se encontraba precisamente en París viendo cómo avanza el proceso de adhesión del Perú a la OCDE. Dicho sea de paso, la OCDE le había expresado a través de sus voceros al premier una preocupación por la intromisión, por ejemplo, de la política o el poder político en el sistema de justicia, a propósito del primer tema que tocamos. Pero al margen de ello, el premier decía que la presidenta solamente había sugerido iniciar un debate. Por la tarde, el ministro de Justicia, sin embargo, dijo que no. Dijo que no, que este asunto era una decisión sólida y que ellos no descartan someter esto a una consulta popular. ¿De qué estamos hablando y cuál es la posición de la vicepresidenta del Congreso? Bueno, nosotros hemos sostenido, especialmente yo creo que si existe la voluntad manifiesta, expresa, seria de parte de la presidenta, ella perfectamente sabe y sus asesores cuál es el camino constitucional para hacerlo. Y el camino, si es que plantea la denuncia de la convención, sí, que presente al Congreso la iniciativa, porque eso es lo que dice la Constitución, y el Congreso tomará la decisión de debatirlo. Claro, seguramente pero, lo que decía el ministro de Justicia es que el gobierno tiene también la atribución de hacer la denuncia del pacto y eso pasaría antes por una consulta popular. Es decir, si la gente al final va a favor de la pena de muerte, es decir, referéndum, qué sé yo, se somete esto a consulta, y al final la población apoya la medida, el gobierno puede hacer la denuncia del Pacto San José. Bueno, no conozco que, digamos, haya algún precedente ni ninguna normativa respecto al procedimiento que señala el ministro. La denuncia de tratado se hace ante el Congreso de la República. Ajá. Con una iniciativa del Ejecutivo y luego será el Congreso de la República el que determine y luego el Ejecutivo lo ejecute. Aun cuando pase por consulta popular. No sé, digamos, tendrían que plantear un referéndum. Eso. Mire, le leo textualmente las declaraciones. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien fue el primero en hablar del tema durante la comparecencia ante el Congreso el pasado 4 de diciembre de esto, comentó que se trata de una propuesta seria. Hizo énfasis en la necesidad de un debate en el que participe la sociedad civil. No podemos seguir tolerando casos, se refiere a los casos de violación de menores, que no tienen el más mínimo respeto por la vida. En ese escenario consideramos oportuno y el Ejecutivo asume el compromiso de someter a la ciudadanía la consulta y debate necesario. Bueno, de acuerdo también a la ley de, digamos, de participación ciudadana, existe el mecanismo del referéndum. Tal vez ese es el camino por el que ellos quieren transitar, pero si no es así, el otro mecanismo es a través de lo que la Constitución señala para la denuncia de los tratados. De acuerdo. Antes de que el tiempo nos vence, efectivamente, si no lo he hecho ya, el señor Saluana ha dicho que se votará la moción de censura al ministro de Martini, con motivo de lo que se ha hallado en Carihuarma. ¿Tiene usted ya una opinión formada sobre el voto que va a emitir si se sometiera a voto la censura del señor de Martini? Bueno, nosotros en la bancada aún no lo hemos debatido. Sí creemos que es un hecho grave lo que ha ocurrido y la responsabilidad política es del ministro de Martini, pero aún, digamos, esa es solo mi opinión, depende de la opinión de la mayoría de la bancada, somos 21. Y no quería terminar, Fernando y Mávila, sin antes decir que el día de hoy se ha promulgado la ley en donde se penaliza los préstamos gota a gota, que es una ley de mi autoría, que creo yo que es muy importante porque había un vacío legal respecto a este tema, ¿no? Penaliza drásticamente a aquellos que utilizan armas explosivos a efectos de extorsionar cuando se trata de estos préstamos gota a gota, ¿no? Que han proliferado realmente especialmente en las zonas
más alejadas del país. Muy bien, tomamos nota de que es una iniciativa legislativa suya la que ha llevado a la aprobación de esta ley para penalizar a los que extorsionen y controles sicarios, para cobrar los créditos gota a gota que se han generalizado efectivamente entre nuestros compatriotas que no tienen acceso en general al crédito formal. Muchas gracias, señora Patricia Juárez. Muchas gracias a usted. Y ojalá que esta legislatura termine con buenas leyes y con reflexión sobre las malas leyes. Sí, la ley de promoción agraria de todas maneras tiene que salir. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Muy buenos días. Son ya las 8:48, momento de escuchar a nuestros anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias.